Decía, vamos a dar inicio a la sesión primera de la semana 10. En esta semana vamos a trabajar los teoremas de derivación. Espero que han tenido el material y leyendo el material es mucho más fácil la comprensión y de esa manera pueden surgir opiniones, preguntas de parte de ustedes que nos permitan profundizar en el tema. El tema es sumamente sencillo, es un tema bastante mecánico en su aplicación, pero es importante. Nosotros necesitamos de esta herramienta. Entonces, aunque sea mecánico, comparado con otros temas, con otros contenidos, esto es bastante sencillo. Sin embargo, les decía, espero que hayan leído el material, que tengan a la mano papel, lápiz y la voluntad de participar. De esa manera nosotros procuramos aquello que se queda en el tintero, aquello que se nos olvida a pesar de que uno prepara la exposición, ustedes con su participación permitan lograr eso, la profundización en el tema, así como también el hecho de que ustedes salven dudas. La verdad que todos los temas tienen una aplicación y en sus aplicaciones es donde está lo más difícil, por supuesto que sí. Ahora vamos a concentrarnos nosotros en la parte eminentemente mecánica. Pero, por supuesto, insisto, todos los temas, todos los contenidos tienen aplicaciones. Vamos a hacer unos cuantos ejemplos a través de la semana, no necesariamente ahora, que involucren los teoremas de derivación. Pues la derivada de una función es la misma, se obtenga por una herramienta o se obtenga utilizando otra herramienta. Entonces, hasta este momento, nosotros me refiero a los bachilleres de nuevo ingreso y que no hayan por iniciativa propia estudiado estos temas antes de que los estamos abordando acá en el contenido de la asignatura. Decía, hasta el momento nosotros hemos podido apoyarnos en la definición de la derivada de una función para el cálculo de la derivada de funciones. Esa definición involucra el límite, la simbología, siendo f una función y x la variable independiente, entonces la primera derivada de esa función f se simboliza f' de x. Y la definición es un límite. Sobre el límite ya hemos hablado bastante. Un límite donde la variable no es x. La variable es delta de x. Delta es una letra griega. Y entonces, la definición decía, es la única forma en que nosotros, hasta este momento, hemos tenido como herramienta para calcular la derivada de una función. Y se calcula encontrando este límite. Por supuesto, si existe, porque puede ser que no exista, como todo límite. Un límite puede existir, puede no existir. Entonces, ese es el límite donde delta x tiende a 0 de la función evaluada en x más ese delta x, menos la función evaluada en x y todo esa diferencia de medida entre delta de x que tiende a 0. Por lo general, el cálculo de la derivada de una función mediante la definición nos exige la aplicación de técnicas para calcular límites. ¿Qué técnica? El factoreo, o sea, la cancelación. ¿Qué técnica? La conjugada, la racionalización. Es un proceso
largo, exigente y poco eficaz o eficiente. Sin embargo, como estudiantes universitarios y sobre todo de ingeniería, estamos obligados a conocerlo y aplicarlo. Es decir, si bien debemos de ser objetivos y decir que es un proceso largo y exigente. ¿Exigente por qué? Porque requiere el manejo muy hábil del álgebra, de la aritmética. Es un resumen de todo lo que hemos visto hasta el momento: evaluación de funciones, toma de límites y el álgebra y la aritmética que están involucrados. Como ejemplo, si f de x es esta función 2x menos 7, hallando la derivada de esta función f mediante su definición, es el límite cuando delta x tiende a 0 de todo lo que es x en la función, hay que sustituirlo por x más delta x. Entonces, 2 factor de x más delta x menos 7, esto es la función evaluada en x más delta x, menos la función evaluada en x, todo entre delta x. Yo no voy a hacer ese procedimiento, solo lo traigo a cuenta para decirles. El resultado es 2. La derivada de esa función es 2. Pero es un proceso largo, exigente y poco eficiente. Nosotros este día vamos a abordar una forma más eficiente de calcular derivadas de funciones. Imagínense ustedes calcular el límite de una función trigonométrica inversa utilizando el proceso de la definición. Es sumamente complicado, pero cabe en ello, se puede. Sin embargo, es un proceso larguísimo, ¿verdad? Poco eficiente. Invertimos demasiado tiempo en ello. Fíjense que no es necesario que la función sea complicada para que el método o la herramienta de la definición de la derivada se complique. Si la función fuese g de t igual a t cuadrado menos t menos 1 por la definición g' de t, hay que ir viendo también la simbología. Ese límite, ustedes entienden, la variable puede ser cualquiera, no es exclusividad de x, puede ser cualquiera. Aquí la variable no es t, sino que es delta t. Cuando delta t tiende a 0, imagínense ustedes, todo lo que es t por t más delta t. Entonces, t más delta t menos todo lo que es t por t más delta t. Y restándole la función elevada al t y todo dividido entre delta. Aparentemente es un ejercicio sencillo, pero requiere mucho trabajo. La respuesta debe ser esa es la respuesta. Pero se dice fácil, pero mediante la definición hay que trabajar mucho.
Y si la función fuera, estoy cambiando la variable a propósito para que nos acostumbremos a que no es exclusividad de la variable X, es una función de U. Entonces, vamos a considerar una función racional. Usando la definición, ¿cómo se tendría que calcular la derivada de h? Es decir, h', que es una de las simbologías utilizadas. H' de U es igual al límite cuando delta tiende a 0. Todo U hay que sustituirlo por U más delta. Entonces, la función es U menos 1. U más delta menos 1 entre U más delta U más 2. Y esa es la función, ahora es una función racional. Menos la función evaluada de U. Este es un ejercicio de esta semana, de la discusión de esta semana. Todo dividido entre delta U. No es fácil. Y la función no es muy complicada, es una función racional. ¿Cuál es el resultado? Ah, pues sí, se dice fácil. Pero llegar a este resultado mediante la definición, insisto, no es poco trabajo el que exige. Entonces, el día de hoy vamos nosotros a implementar otra modalidad, otra herramienta. ¿Cuál es esa herramienta? Pues las propiedades o teoremas de derivación. ¿Qué son? Así sencillamente, rápidamente, los teoremas de derivación. Son reglas ya probadas, estudiadas, con las cuales nosotros de manera eficiente, rápida, calculamos la derivada de cualquier tipo de función. Pueden ser funciones algebraicas. Una polinómica es una función algebraica. Una racional también es algebraica. Y también las funciones con radical son algebraicas. Pero también funciones trascendentes. Funciones trascendentes como cuáles. Bueno, las funciones logarítmicas, exponenciales, trigonométricas inversas. La versatilidad de estos teoremas es una cosa muy clara, pues. Se aplica de manera eficaz a cualquier tipo de función. No hay que perder de vista que estamos hablando exclusivamente del hecho de calcular la derivada de una función. Ahora, la interpretación de qué es la derivada de una función, esa es otra cosa, como dicen, esos son otros 100 pesos. La derivada de una función, geométricamente hablando, representa la pendiente de la recta tangente a la gráfica de esa función original en cada punto de la gráfica. Esa es la interpretación geométrica de la derivada. Pero también la derivada de una función tiene una interpretación como tasa de cambio. Entonces, hay dos interpretaciones, dos aplicaciones. Ese es otro piso. Insisto, nosotros nos estamos centrando en el cálculo de la derivada, hallar la derivada, que es importante, pero no lo más importante. Tenemos entonces a partir de este día, martes, la intención de conocer y aplicar esa nueva herramienta que se conoce como teorema de derivación. Y son cosas mecánicas, decía. Son cosas muy mecánicas, pero que también esa versatilidad de la herramienta comienza
a generar exigencias en cuanto al dominio, a dominar, dominio de dominar, de ser capaz de tener todo ese cúmulo de información y saber multiplicar combinándose, porque de ahí surge que se van combinando el tipo de funciones, se van complicando y entonces hay que hablar, por ejemplo, de derivadas de sumas, de diferencias, derivadas de potencia, derivadas de productos, derivadas de cocientes, todo eso. Y los cocientes pueden ser, un numerador puede tener una parte algebraica y su denominador ser una función trascendente. Es decir, también la complejidad de esa combinación de los tipos de funciones se va generando, se va gestando. Bien, si hay preguntas, yo esperaría que oportunamente en su momento, ¿verdad? Los números de los teoremas, esto es arbitrario, no porque en el guión de clase diga teorema número 1, así se deben de aprender, no. Esa es otra cosa que les quiero comentar, por lo menos es mi criterio. El teorema 1, acá en el guión puede ser el teorema, ¿qué? 13 en un libro de un autor sobre derivación. O sea, no es el punto que se reconozca que este es el teorema 1, el 2, el 3. No, la intención es conocerlos, saber cómo aplicarlos y resolver problemas con ellos. Esa es la intención. No es necesario memorizarlo, que este es el teorema 1, el que pueda hacerlo, magnífico. Pero repito, la intención es conocerlo y aplicarlo correctamente. Entonces, le damos un número último. Y voy a evitar, porque fíjense que esto no tiene en el guión de clase, pero vamos a ir poniéndonos a prueba. Derivada de una constante. Cuando decimos derivada de una constante es que se trata de un número real. Eso sí, debe ser un número real. Recuerden que nuestro conjunto de trabajo es real. Esto es conocido como la notación de Weiner. Y vamos a utilizar la variable x. Entonces, derivada con respecto a x de una constante, entendiendo por c un número real, esto es igual a 0. Donde c pertenece a los reales, a los números reales. Y esta es conocida como simbología o notación de Leibniz. Fue un matemático alemán. Entonces, ¿cómo se ve esto? Derivada con respecto a x de una constante es igual a 0. No importa si el número real es entero, fraccionario, negativo, positivo, racional, irracional. Derivada de una constante es 0. Son reglas muy sencillas, es bastante memorístico, insisto. Ahora, otro teorema, la derivada de potencia de la variable. Derivada de una potencia en x, es decir, x a n, donde hay que decir, siempre hay restricciones. Esto es lo importante, o son cosas importantes de las que tenemos que hacer acopio, estar claro. N
debe ser diferente de menos 1. Ya lo van a entender ustedes por qué. Además, este piquito así se ve en matemáticas. Y N debe pertenecer a los racionales. Esto es el la Q representa el conjunto de los racionales. Bueno, entonces, ¿cómo es la regla de la potencia? Dotación de la intención derivada con respecto a x, de x a la n, siempre que ese n cumpla esas dos condiciones que hemos establecido, es el valor de n multiplicando a la potencia de x disminuida en una unidad. N menos 1. N por x a la n menos 1. Bien. Aquí hay muchos ejemplos que no se vaya a creer que no vamos a hacer ejemplos. Vamos abordando, no exactamente el guión de clase, pero con la misma intención para que le sea fácil a quien tiene el guión de clase. Ah, si este señor va por aquí va. Fíjense que en no, es que esto no es necesario. Esta restricción no es necesaria. Aparte, vamos a corregir. Sí, porque existe. Hay una restricción que pero eso es para la integral. Vamos a corregir ahí, por favor. N debe pertenecer a los racionales. ¿Y qué es un número racional? El cociente de dos enteros. Entonces, puede ser B sobre 2. Si hay alguna pregunta, por favor, en el momento que no se vaya olvidando ahí alguna duda. ¿Están escuchando, bachilleres? ¿Están escuchando? Sí, sí, sí. De acuerdo, gracias por invitarme. Una tercera regla o teorema derivada de funciones trigonométricas. Así se ve. Ahí quiero ver el orden, a ver si es cierto. Derivada de funciones trigonométricas. Sí. ¿Se recuerdan? Bueno, a mí casualmente me tocó la semana 5 en la unidad 1, donde vimos las funciones trigonométricas y trigonométricas inversas. Entonces yo les decía, esto tiene su desarrollo y aplicación en toda la formación básica de las ingenierías. Entonces la derivación para funciones trigonométricas también es una herramienta importante. Utilizando siempre la notación de la derivada con respecto a ellas. Sé que las tienen escritas ahí, pero dijimos que vamos a hacer un esfuerzo para ver si nos podemos refrescar ya la memoria. Derivada del seno, el seno coseno. Y observen una cosa. El coeficiente de la variable en el argumento de la función es 1 y su exponente es 1. Vamos a ver más adelante que esto se puede complicar y que se vuelve necesario otros teoremas de derivación, como por ejemplo la regla conocida como regla de la cadena, regla general de potencia, pero eso es más adelante. Derivada con respecto a x, el coseno, recuerden que puede ser utilizada cualquier variable. Es el negativo del seno. Derivada utilizando la notación de la tangente de un ángulo
con estas características del ángulo. ¿Qué características? Coeficiente 1 positivo y su exponente 1 positivo. Derivada de la tangente es la secante cuadrado de x. Y que se debe entender así. Es la secante cuyo ángulo es x elevado al cuadrado. Es decir, la secante de x multiplicada por x. Eso es secante por secante o secante cuadrado. La derivada con respecto a x de la cosecante, que es la función inversa del seno. La cosecante es la inversa del seno. ¿Y recuerdan ustedes? Viene de un triángulo rectángulo, de la relación entre los lados de un triángulo rectángulo, esa función trigonométrica. Seno es opuesto entre hipotenusa. Cosecante es hipotenusa entre opuestos. La derivada de la cosecante es un producto negativo, menos por cotangente. La derivada de la secante es un producto, pero este producto es positivo, de la secante por y la derivada de la función trigonométrica cotangente de un ángulo es igual a menos la cosecante cuadrada de, entiéndase, menos la cosecante cuyo ángulo es x elevado al cuadrado. Observen que el signo está afuera, es negativo el resultado. Bien, son 6 funciones trigonométricas y les voy a dar un consejo que me es bien fácil dárselo. Incluso para los que van para arquitectura. Los bachilleres que van para la carrera de arquitectura deben cursar la 2. Hasta la 2 llegan ellos. La matemática 2. Esto lo vamos a utilizar en el cálculo integral. Hay una relación directa entre la derivación y la integración. En integración se ven varios métodos de integración y uno de los métodos se llama integración de potencias trigonométricas. Esto es básico conocer. Es decir, no debemos de tomarlo así a la carrera. Esto está escrito en el guión. Yo por eso voy un poquito rápido. Pero si tienen preguntas, ustedes me responden. Otro teorema de derivación, y ustedes pueden ir sintiendo, saboreando que la cosa es bien mecánica, no es exigente, no es de analizar con profundidad, si no lo es, pero siempre tiene su exigencia, ¿no? Ustedes pueden advertir que se trata de una forma sencilla, de reglas sencillas, y en esa sencillez está su eficiencia. Son rápidas, no es como el proceso de la definición. Esto no quiere decir de ninguna manera que no hay que dejar de lado la definición, porque nosotros no decidimos qué se nos debe evaluar. Quien decide es la coordinación. Y la coordinación puede decir, bueno, hágalo usted por la definición. Y tiene que hacerlo por la definición, aunque usted sepa otra forma de calcular una derivada. Bien, entonces podemos hablar de otra propiedad o otro teorema, que es la derivada
de funciones logarítmicas y exponenciales. Así deben de leer eso. Ustedes lo tienen, insisto, en su... Pero, ¿verdad? Y entonces, solo hay dos tipos de funciones exponenciales. Una función donde la base es A. Entonces, derivada de A a la X, su resultado es logaritmo natural de la base multiplicado por la potencia A a la X. Y esa función, digo, esa regla es la misma para la base E, pero se hace como un apartado especial, derivada con respecto a X, de E a la X. Dice que es lo mismo, es la misma regla, el uno mismo. Verifiquemos. ¿Cuál es la base de la función exponencial? Es E. Y de acuerdo a la regla es el logaritmo natural de la base. Entonces, el logaritmo natural de E. ¿Por qué? ¿Okay? Pero el logaritmo natural de E, esto es 1. Entonces, E a la X. La función exponencial natural es la única que su derivada y su integral es ella misma. Pero no hablemos, queremos con lo de derivada. La única, que la derivada es ella misma. Por cierto, en este momento es oportuno que les recuerde, porque esto ya lo comentaron y están en los libros. La derivada de una función es una nueva función. Y como función, tiene también su dominio y tiene también su recorrido. La evaluamos en ciertos valores, esa es otra cosa. Pero la derivada de una función es una nueva función, con su dominio y recorrido propio. La derivada de una función logarítmica, utilizando siempre la notación de Lagrange y utilizando la variable X. Derivada con respecto a X del logaritmo base A de X. Esto es igual a 1 entre el logaritmo natural de la base por el argumento. Y la otra función logarítmica es de base E. Entonces, derivada con respecto a X de el logaritmo natural de X. Y fíjense, el argumento, igual que el argumento de las funciones geométricas, su coeficiente 1 y su exponente 1. Si eso cambia, ya es diferente la regla. Lo mismo para las exponenciales. Si le aplicamos esta fórmula a la derivada del logaritmo natural de X, ¿cómo nos quedará? 1 sobre logaritmo natural de la base, pero la base es G, entre X. Pero el logaritmo natural de X, este es igual a 1 sobre
Ahí está. Derivadas de funciones trigonométricas, exponenciales y logaritmos. Esto ustedes lo tienen en su guión, solo tienen que ir comparando y alguna cosita ahí que nosotros vamos puntualizando. Que incluso es probable que usted ya lo haya advertido. También, dentro de las reglas de derivación, dentro de los problemas de derivación, tenemos la derivada de funciones trigonométricas inversas. A ver qué funciones trigonométricas inversas recuerdan. Díganme, por favor, alguna de ellas. No si eres. ¿Les escucho? Seno inverso. Seno inverso. Muy bien, otra. Coseno inverso. Coseno inverso. ¿Alguien más? Tangente inversa. Tangente inversa. Todos utilizan la simbología, la notación del inverso, el inverso. Muy bien, excelente, no hay problema, pero yo no es porque quiera llevar la contraria, no. Ustedes tienen derecho a usar la simbología que quieran y yo también tengo la facultad de implementar la simbología que me parezca más apropiada, pero si estamos hablando correctamente, no importa cómo se dice. Recuerden ustedes aquello de nuestro idioma, los sinónimos. Decimos con diferentes palabras, términos, la misma cosa. Entonces yo uso el arco. Arco, seno, arco, coseno, dijeron los bachilleres, arco, tangente, arco, cotangente. Estamos hablando de lo mismo. Entonces, derivado con respecto a X del arco seno de X y observe de nuevo. Esto es válido cuando en su argumento las 6 funciones trigonométricas inversas tienen coeficiente 1 positivo y exponente 1. Si eso cambia, ya no es así. Ya no es valedera la regla. Para eso, para una situación que modifique las condiciones de lo que estamos escribiendo como argumento, usaríamos otras reglas y esa regla en concreto se conoce como regla de la cadena, que viene más adelante. Entonces, derivada del arco seno es un cociente, una función racional, 1 partido raíz cuadrada. Esto es lo que yo le digo. Es bastante memorístico, pero hay que hacerlo, a ustedes la memoria no son megas, son, ¿qué? Gigabytes de memoria. Es lo que mejor funciona. Entonces, derivada respecto a X. Pero, ¿Sí? ¿verdad que esa derivada? No se te escuchó, bachiller. A ver, de nuevo, tratemos de hacer la pregunta. ¿Te escuchamos? No, le pregunto que si esa ya directa. ¿Cómo? Si esas derivadas son directas. Es que ese es el punto. Las derivadas, dice el bachiller, son directas. No, si es que hay un proceso de prueba, pero ese proceso de prueba nosotros lo estamos obviando.
Entonces nosotros ya sabemos a qué es igual. Y si eso es lo que se entiende porque de ser directa, sí, lo son directas. O sea, la derivada de un arcoseno es 1 sobre la raíz cuadrada de 1 menos el argumento al cuadrado, x al cuadrado. Sí, son directas en ese sentido, son directas. ¿Cómo es directa esta? Se puede poner de otra forma, pero menos 1 sobre, mire, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Ustedes son observadores y me la pueden decir. El símbolo negativo en el 1. Solo es el signo, ¿verdad? Menos para la coseno. Derivada con respecto a x, el arco tangente es igual a un cociente también. 1 entre 1 más el argumento al cuadrado. Y ustedes saben que la suma es conmutativa, entonces si la encuentran así, no se vayan a molestar, no se vayan a asustar. Es la misma cosa. La suma es conmutativa como lo es también la multiplicación. Entonces podemos encontrar de la forma una cuarta derivada de la función trigonométrica inversa arco cosecante de x. De nuevo les hago la sugerencia, apréndanlas, memorícenlas, porque les va a servir en cálculo integral. También se utiliza. Derivada con respecto a x de arco secante de x es igual a la de arriba. ¿En qué difiere? En un signo. Uno es positivo y el otro es negativo. Y finalmente, en cuanto a las derivadas de funciones trigonométricas inversas, algo cotangente solo es el signo. Infinito. Solamente se trata de tener mucha seguridad en el manejo de las reglas de los teoremas, y cuando veamos los ejemplos van a ver qué sencillo es resolver las derivadas mediante los teoremas en comparación con aplicar la definición. La definición se conoce como la regla de los 4 pasos, y dependiendo de la función, eso es un trabajo tremendo. Solo con una función racional ya la cosa se pone bastante trabajosa. Y la parte aritmética, algebraica también. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario hasta acá. Si no pasa la regla antes de entrar
a ejemplos. En los ejemplos ahí aflora, ¿y por qué esto? ¿Y qué hizo aquí? ¿Por qué esto? Ahí sí. Siempre es más fácil hacer uso de los teoremas. Pero eso no significa que nos vamos a ver enfrentados a situaciones que ya no son propias de las reglas, de la facilidad que generan, sino que problemas con el álgebra, con la aritmética. Yo por eso siempre insisto, si un estudiante quiere más o menos llevar adelante el cursar sus asignaturas sin mayor angustia, es dominar el álgebra, la aritmética, la geometría y la trigonometría. Y uno es el más consciente a dónde es que le apriete el zapato. Y ahí debe centrar su atención. Bueno, entonces, un último teorema de hacer ejercicio. No, porque estamos afortunadamente casi a la mitad del tiempo. Debo recordarles que los 70 minutos primeros son grabados. Los últimos 30 no se graban. Así que, por favor, tomen en cuenta. Por ahorita estamos en el tiempo de grabación. La regla por teorema número 6, tenemos de que yo nada más de eso, no es así, ¿verdad? Dogmático. Que este es el teorema 6, no. Eso depende del texto que se consulte. Lo importante, dijimos, es entenderlos y aplicarlos correctamente. Lo que aquí vamos a señalar como el teorema 6 derivada de múltiplo constante yo debo decir que tenemos que considerar que la función es derivable y que C es una constante, un número real. O sea, eso no lo estoy dejando de lado, lo estoy comentando. Pero ¿por qué solo lo comento? Porque sé que tienen el guión de clase, pero no debemos de pasar por alto, dejar de considerar esas condiciones. Debe ser derivable en la función, debe ser C una constante y entonces la derivada con respecto a X siempre pues puede ser otra variable. Una constante C por una función, eso es igual al valor de la constante por la derivada de la función. Y nosotros estamos tomando en forma genérica esta función de f, pero la función se puede llamar g, la función se puede llamar h, la función se puede llamar k, cualquier función. Entonces, esto es igual. También otra notación es lo primario. Recuerden ustedes cómo se simboliza cuando aplicamos, disculpen, la definición de la derivada. Entonces, primar también es una forma de simbolizar la derivada de una función. ¿Preguntas? Entonces, si no hay preguntas, vamos a ejemplos. Aquí sí nos vamos a poner los moños y espero que cualquier duda que surja, al principio no, al principio pues que son ejemplos muy sencillos, no nos ocasiona mayor problema, pero
enseguida vamos a ir sintiendo el ácido. Ay, bueno, ¿y aquí por qué? ¿Y esto por qué? Son pequeñas cosas. Recuerden la orientación que les damos siempre. Nosotros vemos las desigualdades, vemos las rectas en el plano, vemos las funciones, trabajamos las funciones, pues las estudiamos, todos esos temas, no para que queden en el olvido, no, es para aplicarlos en los temas, en los contenidos que vamos abordando. Es un soporte lo que vamos viendo de manera sistemática para lo que viene. Y ahí está el problema en algunos estudiantes, que su forma de enfocar el estudio es como para utilizar la vacuna y ya mañana se le olvidó. No, no es así. Eso debe quedar con nosotros, aunque es muy difícil, pero ese es el trabajo, eso es la pretensión de nosotros, de retener lo máximo que se pueda. Bien, entonces, ejemplo. Derivar las siguientes funciones. Utilizando, y esto es algo que yo le sugiero a todos los estudiantes que tienen contacto conmigo, ya sea en consulta, exaula, ya sea en los grupos de discusión, en los grupos de clase, lean los enunciados con lectura comprensiva, porque yo puedo resolver un ejemplo, pero si no lo hago como dice la evaluación, entonces el docente es un deber calificarlo malo, porque aunque la respuesta sea correcta y la haya hecho mediante un proceso correcto, pero si no ha utilizado el método exigido, entonces no ha cumplido con las condiciones de la evaluación. Entonces aquí dice bien claro, hay que utilizar teoremas. Dice, derivar las siguientes funciones utilizando los teoremas de derivación. ¿Qué funciones vamos a derivar? Vamos a derivar para, porque son sencillos. En el 1, en el ejercicio 1, f de x es igual a 5. G de x es igual a menos 1/3. H de x es igual al logaritmo base 10 de 4. Y K de x, usando la variable x, es el cuadrado entre pi. Bien. Vamos a hallar la derivada de cada una de estas 4 funciones. ¿Quién quiere decir algo que tienen en común las 4 funciones? Vamos a ver. Y ahí es donde la teoría es importante. Vamos a ver. Es una evaluación de dificultad, es rápida, no necesitamos explicar mucho y estamos poniéndonos a preguntar, estamos evaluando qué es lo que vamos captando. Ajá, bachiller, ¿qué tienen en común esas 4 funciones? Todas están en función de X. Las 4 son constantes. Excelente. Gracias a los 2 bachilleres que participan.
Excelente la respuesta. Todas las funciones son funciones constantes. Eso es importante. No importa la cara que tengan. Yo debo entender 5 en un número real. Debo entender menos un tercio en un número real. Debo entender el logaritmo base 10 de 4. No importa cuánto sea, si es un número irracional, no importa si es un número racional. Es un número real. Y la función k de x, e al cuadrado. Ver cuánto es e al cuadrado. Yo no lo tengo memorizado. Dividirlo entre pi, saber cuánto es. Pero al final, ese cociente es un número. Es un número real. Por lo tanto, la solución para esos 4 ejercicios, vamos a darle el NOI a F y la notación del árbitro es 0. Derivada de una constante. La derivada de una constante es 0. Muy bien. Derivada respecto a x de la función g, que es una función constante, es 0 y no es una función constante. Derivada con respecto a x de la función constante logaritmo base 10 de 4. Aquí vamos a explicar algo que quiere. Pues sí, pero necesito saber, no. Pero necesita saber cuánto es. Y no le vamos a dejar que saque calculadora. Usted lo que debe entender, bueno, es el logaritmo base 10 de 4. Eso es un número. Sea lo que sea, entonces su derivada es 0. No necesita saber cuánto es el logaritmo base 10 de 4. Así pues, exactamente con tantas cifras no se necesita. Y el otro que puede tener algún impacto, ¿verdad? Y ese claro, bueno, si es el volado, esa función es una función constante, sí, pero tiene una cara fea, sí, sí, porque es al cuadrado. Y bueno, ¿cuánto vale? Parece que es una letra, pues sí, sí es una letra, pero nosotros en matemáticas sabemos que es la base de los logaritmos neperianos o naturales. Entonces, derivada con respecto a x de ese valor en un número real, el valor cuadrado, entre el valor del número real pi. Si usted quiere, pues póngalo así, no es necesario. Pero si usted se siente más tranquilo, bueno, entonces 2.82, 81, 82 elevado al cuadrado, pero es irracional. Ese es aproximado entre 3.14, 15, 19, 10. 15, 16. Al final es un número. Entonces su derivada es 0. Derivada de una constante 0. Otra cosa es límite de una constante, ¿verdad? El límite de una constante es la constante. Pero ese es el límite, la derivada, ¿no? ¿Preguntas? Si no hay preguntas, vamos. Este sí ya está más,
En el número 2, vamos a ver el mismo enunciado, es el mismo enunciado. Vamos a derivar las funciones. F de x igual a x a la quinta. G de x igual a la raíz cuarta de x. H de x igual a 1 sobre x1. Y k de x es igual a 1 sobre la raíz cúbica de x a la cuarta. Esas son las 4 funciones, bachilleres, que vamos a derivar. Les pregunto, ¿qué regla de derivación creen ustedes? ¿Qué teorema de derivación creen ustedes que hay que aplicar a cada uno? Si es diferente, si es la misma, y si es la misma, ¿cuál es la regla de derivación? ¿Cuál es el teorema de derivación a ser aplicado? La regla de la potencia. La de la potente. Muy bien, la de la potencia. Pero ¿qué observan en relación a F con G, por ejemplo? ¿Es lo mismo? ¿Quién es más fácil? Si es que ustedes encuentran eso de que una es más fácil que la otra. ¿Qué opinión les merece? En el caso de la raíz se podría convertir en un exponente negativo, creo. No, exponente fraccionario. Fraccionario. Muy bien. Sí, así es. Es decir, si lo que tienen en común las 4 funciones es que todas se resuelven mediante la regla de la potencia. Pero en una de las funciones el valor de n está muy fácil determinado. No es lo mismo que en todas. No es lo mismo. Ese es el único problema. Es decir, si bien es cierto que los teoremas no facilitan la vida para calcular la derivada de una función, es mucho más eficiente. Pero hay siempre aspectos importantes que dependen de nosotros. Además de la memorización de esos teoremas, de esa regla. La solución. Y ahora voy a combinar la simbología. Por ejemplo, F', voy a decir. O voy a reescribir. No. Aquí no hay que reescribir. Pero voy a decir, por ser el primero, f de x igual a x a la 5. N es igual a 5. Entonces, aquí se leen estos 3 puntitos. F', voy a ir alternando la simbología. Es igual. La primera derivada de f respecto a x es n por x al n menos 1. Ahí está. Si tienen preguntas, en el momento. En el caso de G, voy a reescribir. ¿Qué significa reescribir? Escribir lo mismo, pero de manera más clara para mis intereses o para el interés de dejar constancia de que estoy aplicando la regla correcta. Eso. Entonces,
Decía el bachiller, se puede escribir con el exponente fraccionario correcto. Ahí entra la aritmética. X a la 1/4 es sinónimo de raíz cuarta de. Y ahí está la diferencia entre un estudiante y otro. N por X a la N-1 ¿Cuál de las respuestas es la correcta? Mire, lea el enunciado. ¿Qué dice el enunciado? Encuentre la derivada aplicando, utilizando los teoremas. Puede ser esta, puede ser esta. Es la misma cosa. Vamos a hacer el H. Primero reescribimos. Llevándolo al numerador, el exponente de X cambia de signo. Y entonces, N es igual a -3. Y por lo tanto, H' grande. Bien, ya dentro de 5 minutos van a dejar de grabar y entonces solo va a quedar la parte hasta dentro de 5 minutos. Entonces, decía, H' de X. Reescribiendo y en ese caso pues N es igual a -3. Entonces, N por X a la N -1 y pueden también siempre hay que reescribir. Acostúmbrese. Es una buena práctica. Es una buena práctica, pero lo más recomendable es lea el enunciado. Lea el enunciado y diríjase por el enunciado. Usted no ande tentando aguado, dicen las viejitas, ¿verdad? Y eso se traduce como usted no ande adivinando. Usted lea el enunciado con lectura comprensiva y aténgase a la lectura del enunciado. Entonces, el 4i se llama cada función de X. La voy a escribir porque es importante que vayamos
paso a paso. Raíz cúbica de x a la cuarta. Eso se puede escribir como x elevada a la 4 tercios, pero está en el denominador. Entonces esto es igual a x a la menos 4 tercios. ¿Cuánto es n? N es igual a menos 4 tercios. Y entonces usted puede decir K' de x es una nueva función, es igual a n menos 4 tercios por x a la menos 4 tercios menos 1. Usted escríbalo como quiera. Yo se lo estoy escribiendo de la manera más conveniente para mí. 3 tercios es igual a 1. 5 quintos es igual a 1. 6 sextos es igual a 1. Escríbalo como usted quiera. Y entonces, Castrino de menos 4 menos 3 menos 7 tercios. ¿Cómo lo podemos escribir también? Lo podemos escribir así. Menos 4 sobre 3 factor de raíz cúbica de x a la 7. Ahí tiene. Preguntas. Todas se resuelven con el teorema de la potencia de x, donde la n debe cumplir ser un número racional, es decir, el cociente de 2 enteros. ¿Pregunta cualquiera? Si no, entonces vamos a otro teorema antes de hacer otros ejemplos. Vamos bien con el tiempo. Gracias a Dios. Vamos bien. Entonces aquí. Quiero hacer una consulta.